Buenos días, mi nombre es Juliet Lozano y esta es la actividad número 4 de psicofarmacología. Descripción de la vía de acción de los fármacos utilizados para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas y sus efectos secundarios en la conducta humana. Vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson. Descripción general. La enfermedad de Parkinson es un trastorno progresivo que afecta el sistema nervioso y las partes del cuerpo controladas por los nervios. Los síntomas aparecen lentamente. El primero puede ser un temblor apenas perceptible en una sola mano. Los temblores son habituales, aunque el trastorno también puede causar rigidez o una disminución del movimiento. En las etapas iniciales de la enfermedad de Parkinson, el rostro puede tener una expresión leve o nula. Es posible que los brazos no se balanceen cuando caminas. El habla puede volverse suave o incomprensible. Los síntomas de la enfermedad de Parkinson se agravan a medida que la afección evoluciona. A pesar de que la enfermedad de Parkinson no tiene cura, los medicamentos podrían mejorar notablemente los síntomas. En ocasiones, el médico especialista puede sugerir una cirugía para regular determinadas zonas del cerebro y mejorar los síntomas. Síntomas. Los signos y síntomas de la enfermedad de Parkinson varían según la persona. Los primeros signos pueden ser leves y pasar desapercibidos. Por lo general, los síntomas se manifiestan en un lado del cuerpo y continúan empeorando en ese lado, incluso cuando comienzan a afectar las extremidades de ambos lados. Los signos y síntomas de la enfermedad de Parkinson pueden incluir los siguientes: temblores. Los temblores o sacudidas rítmicas generalmente comienzan en una extremidad, como la mano o los dedos. Es posible que froten el pulgar y el índice de un lado a otro, lo que se conoce como temblor de rodamiento de la píldora. Puede que tiemble la mano mientras está en reposo y que el temblor disminuya cuando se lleve a cabo alguna tarea. Movimientos lentos, bradicinesia. Con el tiempo, la enfermedad de Parkinson puede retardar los movimientos y hacer que las tareas simples resulten complicadas y lleven más tiempo. También es posible que los pasos sean más cortos al caminar o que resulte más difícil levantarse de una silla. Además, puede que se arrastren los pies al intentar caminar. Rigidez muscular. La rigidez muscular puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo. Los músculos rígidos pueden causar dolor y limitar la amplitud de movimiento. Deterioro de la postura y el equilibrio. Es posible que se adopte una postura encorvada. Además, podrían haber caídas o tener problemas de equilibrio como consecuencia de la enfermedad de Parkinson. Pérdida de los movimientos automáticos. Es posible que se reduzca la capacidad para realizar movimientos inconscientes, como parpadear, sonreír o mover los brazos al caminar. Cambios en el habla. Es posible que se hable suavemente o rápidamente, que hayan insultos o dudas antes de hablar. Además, el discurso puede volverse más monótono en lugar de seguir los patrones del habla habituales. Cambios en la escritura. Es posible que resulte difícil escribir y la letra puede parecer pequeña. ¿Cuándo consultar un médico? Hay que consultar al médico especialista si se presentan algunos de los síntomas asociados con la enfermedad de Parkinson, no solo para que diagnostique la afección, sino también para que descarte otras causas de los síntomas. Causas. En la enfermedad de Parkinson, algunas células nerviosas, neuronas, del cerebro se degradan o mueren progresivamente. Muchos de los síntomas obedecen a una pérdida de las neuronas que producen dopamina, un tipo de neurotransmisor del cerebro. Cuando los niveles de dopamina disminuyen, esto causa una actividad cerebral anormal, lo que genera trastornos del movimiento y otros síntomas de la enfermedad de Parkinson. Se desconoce la causa de la enfermedad de Parkinson, pero varios factores parecen influir como los siguientes. Los genes. Los investigadores han identificado cambios genéticos específicos que pueden causar la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, estas son poco comunes
salvo algunos casos en que muchos miembros de la familia tienen enfermedad de Parkinson. No obstante, ciertas variaciones genéticas parecen aumentar el riesgo de tener enfermedad de Parkinson, pero con un riesgo relativamente menor de la enfermedad de Parkinson para cada uno de los marcadores genéticos. Desencadenantes ambientales. La exposición a ciertas toxinas o factores ambientales puede aumentar el riesgo de tener la enfermedad de Parkinson en el futuro, pero el riesgo es pequeño. Los investigadores también han observado que se producen muchos cambios en el cerebro de las personas con la enfermedad de Parkinson, aunque no resulta claro por qué ocurren estos cambios. Entre estos cambios se incluyen los siguientes: la presencia de cuerpos de Lewy. Las masas de sustancia específica dentro de las neuronas cerebrales son marcadores microscópicos de la enfermedad de Parkinson. Estas masas se llaman cuerpos de Lewy y los investigadores creen que estos cuerpos de Lewy contienen un indicio importante sobre la causa de la enfermedad de Parkinson. Alfa-sinucleína que se encuentra dentro de los cuerpos de Lewy. Si bien se encuentran muchas sustancias en los cuerpos de Lewy, los científicos creen que una sustancia importante es la proteína natural y generalizada llamada alfa-sinucleína, A-sinucleína. Se encuentra en todos los cuerpos de Lewy en forma de una masa que las células no pueden descomponer. Actualmente, esta sustancia es un foco importante entre los investigadores de la enfermedad de Parkinson. Factores de riesgo. Los factores de riesgo de la enfermedad de Parkinson incluyen los siguientes: la edad, y es un poco frecuente que los adultos jóvenes tengan la enfermedad de Parkinson. Por lo general comienza en la segunda mitad de la vida o en edad avanzada, y el riesgo aumenta a medida que envejecemos. Las personas suelen contraer la enfermedad aproximadamente a partir de los 60 años. Si una persona joven tiene enfermedad de Parkinson, los servicios de consejería genética podrían ser útiles para tomar decisiones de planificación familiar. El trabajo, las situaciones sociales y los efectos secundarios de los medicamentos también son diferentes de los de una persona mayor con la enfermedad de Parkinson, por lo que se requieren consideraciones especiales. Herencia. Tener un familiar cercano con la enfermedad de Parkinson aumenta la posibilidad de padecer este trastorno. Sin embargo, el riesgo sigue siendo bajo a menos que tenga muchos familiares con dicha enfermedad. El sexo. Los hombres son más propensos a tener la enfermedad de Parkinson que las mujeres. Exposición a toxinas. La exposición continua a herbicidas y pesticidas puede aumentar ligeramente el riesgo de tener la enfermedad de Parkinson. Complicaciones. La enfermedad de Parkinson suele estar acompañada de estos problemas adicionales que pueden tratarse. Dificultad para pensar. Es posible que hayan problemas cognitivos como la demencia y dificultad para pensar. Esto suele suceder en las etapas más avanzadas de la enfermedad de Parkinson. Por lo general, no resulta útil tomar medicamentos para tratar estos problemas cognitivos. Depresión y cambios emocionales. Es posible que haya depresión, a veces en las primeras etapas. El tratamiento para la depresión puede hacer que resulte más fácil lidiar con otras dificultades que ocasiona la enfermedad. También es posible que se experimenten otros cambios emocionales como miedo, ansiedad o pérdida de la motivación. Los médicos especialistas pueden recetar medicamentos para aliviar estos síntomas. Problemas de deglución. Es posible que se presenten dificultades para tragar a medida que la afección avanza. Puede que se acumule saliva en la boca porque se traga lento, lo que hará que la persona esté babeando. Problemas para masticar y comer. La enfermedad de Parkinson en etapa avanzada afecta los músculos de la boca, lo que dificulta la masticación. Esto puede ocasionar atragantamiento y mala nutrición. Problemas para dormir y trastornos del sueño.
Las personas con enfermedad de Parkinson suelen tener problemas para dormir, lo que incluye despertarse frecuentemente durante la noche, despertarse temprano o quedarse dormido durante el día. También es posible que presenten trastorno de conducta del sueño en fase MOR y tengan sueños vívidos. Los medicamentos pueden ayudar a dormir mejor. Problemas con la vejiga. La enfermedad de Parkinson puede ocasionar problemas en la vejiga, como incapacidad para contener la orina o dificultad para orinar. Estreñimiento. Muchas personas con enfermedad de Parkinson manifiestan estreñimiento, principalmente porque el sistema digestivo funciona más lento. Es posible que la persona también sufra de lo siguiente: cambios en la presión arterial. Quizás se sienta mareo o aturdimiento al ponerse de pie debido a una disminución repentina de la presión arterial. Hipotensión ortostática. Disfunción del olfato. Es posible que tengan problemas con el sentido del olfato. Quizás tengan dificultades para identificar o diferenciar algunos olores. Fatiga. Muchas personas con enfermedad de Parkinson pierden energía y sienten fatiga, en especial al final del día. En muchos casos se desconoce el motivo. Dolor. Algunos pacientes con enfermedad de Parkinson sienten dolor, ya sea en áreas específicas o en todo el cuerpo. Disfunción sexual. En algunos casos, los pacientes con enfermedad de Parkinson notan una disminución del deseo o rendimiento sexual. Zona, región o población neuronal afectada y neurotransmisores que inciden en la presentación de la enfermedad. Cambios en el interior del cerebro. En la enfermedad de Parkinson se degeneran las neuronas de una zona de los ganglios basales, denominada sustancia negra. Los ganglios basales son agrupaciones de neuronas que se encuentran localizadas en las profundidades del encéfalo. Ayudan a hacer lo siguiente: iniciar y suavizar los movimientos musculares intencionados voluntarios, suprimir los movimientos involuntarios, coordinar cambios en la postura. Cuando el cerebro origina un impulso para mover un músculo, por ejemplo para levantar un brazo, el impulso pasa por los ganglios basales. Igual que todas las neuronas, las de los ganglios basales liberan mensajeros químicos, que son neurotransmisores, que estimulan a la siguiente neurona de la vía de conducción para el envío de un impulso. La dopamina es un neurotransmisor clave en los ganglios basales. Su efecto general es intensificar las señales nerviosas hacia los músculos. Cambios en el interior del cerebro. Cuando se degeneran las neuronas de una zona de los ganglios basales, disminuye la producción de dopamina y el número de conexiones entre las neuronas de los ganglios basales disminuye. Como consecuencia, los ganglios basales no pueden controlar los movimientos musculares como lo hacen normalmente, lo que provoca temblor, movimientos lentos, bradicinesia, tendencia a moverse menos, hipocinesia, problemas postulares y asociados a la marcha y cierta pérdida de coordinación. Prevención. Debido a que se desconoce la causa de la enfermedad de Parkinson, no hay maneras comprobadas para prevenirla. En algunas investigaciones se demostró que el ejercicio aeróbico regular podría reducir el riesgo de tener la enfermedad de Parkinson. En algunas otras se demostró que las personas que consumen cafeína, que se encuentra en el café, el té y las bebidas cola, contraen la enfermedad de Parkinson con menos frecuencia que aquellas que no la consumen. El té verde también está relacionado con un riesgo menor de tener la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, aún se desconoce si la cafeína protege contra la enfermedad de Parkinson o si está relacionada de alguna otra manera. En la actualidad no existe evidencia suficiente para indicar que el consumo de bebidas con cafeína tenga un efecto protector contra la enfermedad de Parkinson. Tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Medidas generales para controlar los síntomas. Fisioterapia y terapia ocupacional, levodopa, carbidopa y otros fármacos.
a veces cirugía, incluida la estimulación cerebral profunda. Las medidas generales usadas para tratar la enfermedad de Parkinson ayudan a mejorar el funcionamiento diario de la persona. Muchos medicamentos facilitan el movimiento y permiten a los afectados funcionar eficazmente durante muchos años. La base del tratamiento para la enfermedad de Parkinson es levodopa más carbidopa. Por lo general, otros fármacos son menos eficaces que la levodopa, pero tienen efectos positivos en algunas personas, sobre todo si la levodopa no se tolera o resulta inadecuada. Sin embargo, ningún medicamento cura la enfermedad. A veces son necesarios dos o más medicamentos. En las personas mayores a menudo se reducen las dosis. Se evita la administración de medicamentos que puedan provocar o empeorar los síntomas, en especial los fármacos antipsicóticos. Los fármacos utilizados para tratar la enfermedad de Parkinson pueden tener efectos secundarios adversos. Si la persona nota algún efecto poco habitual, como dificultad para controlar los impulsos o confusión, debe informar a su médico. No debe dejar de tomar un medicamento a menos que su médico así se lo indique. La estimulación cerebral profunda, un procedimiento quirúrgico, se plantea si la persona tiene la enfermedad avanzada, pero no acusa demencia ni síntomas psiquiátricos y además los medicamentos no le hacen efecto o le provocan efectos secundarios graves. Medicamento levodopa. La levodopa, el precursor metabólico de la dopamina, atraviesa la barrera hematoencefálica en los ganglios basales, donde es descarboxilada para formar dopamina. La administración simultánea del inhibidor de la descarboxilasa periférica, carbidopa, impide la descarboxilación de la levodopa en dopamina fuera del cerebro, o sea, en la periferia, y reduce así los requerimientos de dosificación de levodopa para producir concentraciones terapéuticas en el cerebro, con disminución de los efectos adversos secundarios a la dopamina en la circulación periférica. La levodopa es más eficaz para aliviar la bradicinesia y la rigidez, aunque a menudo reduce en forma sustancial el temblor. La levodopa cruza la barrera hematoencefálica por medio de transportadores de la misma clase que permiten su ingreso desde el intestino. Una vez en la circulación encefálica, entra a la neurona directamente y es convertida mediante la enzima dopa-decarboxilasa en dopamina. La levodopa y sus productos siguen diversas vías metabólicas intra y extraneurales. La levodopa es el precursor inmediato de la dopamina, neurotransmisor esencial del sistema nervioso central. La levodopa, como tal, es prácticamente inerte desde el punto de vista farmacológico, por tanto sus efectos biológicos se deben al producto de su descarboxilación. La dopamina, sustancia que en el sistema nervioso central estimula los receptores dopaminérgicos de los ganglios basales y restaura el equilibrio alterado de la actividad colinérgica y dopaminérgica en el parkinsonismo. Ruta metabólica. La levodopa administrada por vía oral es absorbida en su totalidad en el duodeno y primeras porciones del yeyuno. El estómago actúa como reservorio. Su ingreso al torrente circulatorio desde el intestino es mediado por transporte activo. En este paso, compite con otros aminoácidos para su absorción. Por ello, aminoácidos aromáticos y de cadenas ramificadas de los alimentos pueden afectar su absorción. En el plasma sufre metabolismo hepático y aclaramiento renal. Mecanismo de acción de levodopa sobre el receptor. Probablemente la levodopa, además de convertirse en dopamina, sufre transformación a noradrenalina, así como a productos trazas de aminas, los cuales actúan en receptores no dopaminérgicos. Del mismo modo, la dopamina sería capaz de estimular receptores GABA inhibitorios en la sustancia negra.
La combinación de estos fenómenos podrían explicar la magnífica potencia de este fármaco en la enfermedad de Parkinson, superior en todas las etapas de la obtenida por la estimulación directa de los receptores mediante el empleo de agonistas dopaminérgicos. Enzima. La levodopa absorbida es convertida a dopamina por la enzima dopa-decarboxilasa. La levodopa en el plasma, en presencia del inhibidor de la DDC, es metabolizada a nivel hepático, músculos, riñones y glóbulos rojos por la catecol-ortometiltransferasa, formando 3-o-metil-dopa. Este tiene una vida media de 15 horas en el plasma y se acumula en concentraciones varias veces mayores a la de levodopa. Efecto secundario del medicamento usado en el tratamiento de la enfermedad neurodegenerativa Parkinson en el comportamiento de la conducta del individuo. Se puede presentar olvido o confusión, nerviosismo, pesadillas, dificultad para conciliar el sueño o mantenerse dormido, depresión, pensamientos de muerte o de suicidio, alucinaciones, ver cosas o escuchar voces que no existen. Esta es la bibliografía. Y es todo por hoy. Muchas gracias.